requiere documentación que ha sido invocada y debe ser entregada. Eso, para conocimiento, el congresista Ceballos ha presidido comisión investigadora. Muchas gracias. Gracias. Congresista Mauricio Mulder, 5 minutos. Iniciales. Presidente, muchas gracias. Y en todo caso, para hacer referencia a este último tema, hemos recibido la documentación y hay que revisarla. Yo no he escuchado a nadie que mencione los documentos, salvo una parte pasajera, pero he visto que los documentos son las declaraciones juradas de el señor Kuczynski de cuando ha sido ministro y cuando es presidente. Entonces las declaraciones juradas son públicas, presidente. Yo las tengo antes de que me las den. Y son públicas. Se pone un resumen, pero se puede pedir a la entidad que se envíen, de manera que ahí estoy seguro que estará bien declaradito que es dueño de la empresa Westfield y cuánto ha ganado y con quién ha tenido el contrato. Yo no me preocupo de eso, presidente, no lo he leído. Ojalá sea así. Porque como aquí se ha mencionado de que por las hojas de vida, justamente algunos parlamentarios pueden ser sancionados, aunque se quiso trivializar por parte del doctor Borea en el sentido de que, bueno, es como que pongan un pecado venial, pero aquí se castiga por eso, presidente. Y también se castiga de una manera rápida y eficaz otro tipo de conductas en el Parlamento. Aquí un parlamentario puede, por ejemplo, vulnerar la marcha del Congreso o de las sesiones insultando a alguien y usted tiene prerrogativa para poder suspenderlo. Y el Pleno puede en ese mismo momento suspenderlo hasta 120 días. Yo recuerdo que el último caso fue el del congresista Bugatás. O sea, el debido proceso, bueno, sí, claro, es el debido proceso porque está establecido en la norma. Y el debido proceso era de 10 minutos. O sea que el debido proceso no es que dure mucho ni que dure poco, sino que esté establecido en la ley. Y entonces todo el mundo sabe a qué atenerse en el momento de sus conductas. Presidente, he escuchado atentamente al primer orador de la bancada oficialista, el congresista Ceballos, y todos los argumentos son sobre temas de carácter procesal. Todos los argumentos son para desvirtuar el tema del debido proceso. Ningún argumento va al fondo del asunto. Ningún argumento, presidente, desmiente el fondo del asunto. Y el fondo del asunto, presidente, tiene un gran nombre y un gran titular, se llama Lavallato. O sea, estamos en medio del escándalo Lavallato, presidente. Porque al presidente Kuczynski no se le juzgaría probablemente en términos políticos de manera igual si hubiese mentido sobre la marca del carro que tiene, sino porque está imbricado, implicado, vinculado al caso Lavallato, porque ha cobrado dinero de Odebrecht y lo ha reconocido, y porque no lo declaró, y porque además cuando se le preguntó lo ocultó, y solamente cuando los contratos salieron fue que recién lo reconoció. Y claro, trató de camuflar las cosas diciendo, bueno, era la empresa mía, pero la gerenzaba el socio y también hice servicios para H2 Olmos, a sabiendas que eran de Odebrecht, y tampoco lo declaró. Ese es el tema, presidente. Y entonces, claro, lo demás es decir, acá hay un golpe de Estado en ciernes. ¿Quién está promoviendo el golpe de Estado, presidente? Yo he visto ayer a un presidente promoviendo el golpe de Estado. Ha salido a decir, los dos que están aquí conmigo no van a aceptar que a mí me saquen. ¿Eso no es promover el golpe de Estado? ¿Eso no es romper la sucesión constitucional? ¿Eso no es estar justamente sometido a las leyes como la Constitución? Ah, no, aquí es l'état c'est moi, el Estado soy yo. Me voy yo y se cae el mundo. Es lo que nos ha dicho el señor abogado. Se va el señor Kuczynski y se cae el mundo. ¿Qué es esto, presidente? Esto es una democracia. Los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio de la ciudadanía. Y hay separación de poderes, como se ha dicho, pero relativa, porque lo que hay también es contrapesos de poderes. Y los poderes se contrapesan, presidente. Y este ejercicio de analizar la vacancia sobre la base del artículo 113 de la Constitución es un ejercicio de contrapeso. Este no es un régimen presidencialista, como dicen algunos constitucionalistas o neoconstitucionalistas, es un régimen semipresidencialista que permite que los parlamentarios puedan ser ministros, que permite que haya justamente el control por parte del Congreso al presidente, y que permite que el presidente pueda disolver el Congreso también. Ese es el contrapeso, presidente. Pero ayer hemos visto a un presidente que ha dicho,
Me recomendaron que yo disolviera el Congreso, parafraseándolo, y no les hice caso. Me arrepiento de ello. O sea, lo que nos está diciendo el presidente es que mañana, si es que aquí no alcanzan los votos la moción de vacancia, va a disolver el Congreso. Nos lo ha dicho clarísimamente. Me arrepiento de no haberlo disuelto el Congreso. Es decir, de no haberle hecho casos a todos esos termocéfalos, caviares, que son los que están, presidente, calentándole la cabeza. Presidente, hemos acordado en Junta de Portavoces. Continúe, por favor, congresista. Congresista Mulder. De manera que es bueno que el congresista Gino Costa, aquí, ex ministro de Toledo, yo le daría las interrupciones, pero no puedo y que su vocero le informe lo que se acordó ayer. Entonces, en ese sentido, presidente, golpe de Estado, porque se ejercita un mecanismo que está en la Constitución, es lo más atrabiliario que se puede haber dicho. Y esto es importante, presidente, para que los dos señores de la OEA que están aquí presentes puedan tomar nota de cómo funciona el constitucionalismo peruano, porque el ciudadano argentino, el señor Gustavo Sinosi, y el ciudadano uruguayo, el señor Jean-Michel Arrigui, sabrán que en sus respectivas constituciones existe también la figura de la destitución del presidente. El señor Arrigui es un especialista en derecho internacional muy reputado, y el señor Sinosi también, bueno, él es un empresario hotelero muy reputado, me imagino, no lo conozco, pero muy vinculado al señor Zanini. No sé si recuerdan ustedes ese video de un ciudadano argentino en un avión en donde todos los pasajeros se le acercan y le dicen: fuera, ladrón, lárgate de aquí, y le hacen un cargamontón. Bueno, ese es el señor Zanini. Y el señor Sinosi, según esta información de periódicos argentinos, muy vinculado al kirchnerismo. Está en su derecho, no me voy a meter en la política argentina, pero hay que ver pues también quiénes son los que vienen a fiscalizarnos, ¿no? Presidente, también he escuchado una noticia que me ha sorprendido. El expresidente Alejandro Toledo, ladrón, hombre de poco valor, que está prófugo en los Estados Unidos, ha enviado un comunicado respaldando al señor Kuczynski. No me extraña, puesto que varios que fueron ministros del señor Toledo ahora están en el partido del señor Kuczynski. Ni tampoco me extraña, presidente, porque los hechos justamente se dieron en la época del señor Toledo. Y los hechos que tienen que ver con el señor Kuczynski fueron preparatorios y confirmatorios del acto que llevó a que el señor Toledo le reclamara a Odebrecht 20 millones de dólares. Es decir, sin la intervención del señor Kuczynski para facilitarle a Odebrecht todos los mecanismos relativos al tema de la carretera interoceánica, exonerando del SNIP, haciendo todo tipo de vericuetos, haciendo caso omiso a lo que le decía la Contraloría, condujeron a que el señor Alejandro Toledo pudiera cobrarse 20 millones de dólares, presidente. Que no se los dieron en una bolsa, no se los dieron en un costal, se los depositaron en una cuenta. Y por eso, presidente, cuando yo escucho que dice todo está bancarizado como argumento de defensa, ese no es un argumento de defensa, presidente. Al contrario, es un argumento de confirmación. Es como el ladrón que roba en un establecimiento público, ¿no? Y lo ven los demás, y cuando lo chapan dice: pero por si acaso yo lo he hecho en público, no lo he hecho en secreto, ¿ah? Entonces hay que aplaudirlo porque lo ha hecho en público. Entonces, presidente, son depósitos bancarizados, disfrazados, presidente, de consultorías, disfrazado de servicios, disfrazado de compraventa de cosas. O sea, no son tan idiotas, saben disfrazar. Por eso se llama blanqueo, por eso se llama lavado de activos. Lo hacen aparecer. Y el señor Toledo dice: yo no tengo ninguna cuenta a mi nombre.
Dice, mi suegra tendrá una cuenta. Mi socio, el señor Maiman o Sepúlveda para este caso, tiene su cuenta. Yo no tengo nada. Son modalidades, son formas para blanquear dinero y coimear. ¿Y cómo es que el señor Toledo puede obtener esa plata? Porque salió la obra. ¿Y cómo salió? Gracias, entre otros, al señor Kuczynski. Entonces, presidente, se van configurando los hechos. Y sigo hablando del caso Lavallato. El caso Lavallato, presidente, estalla en el año 2014. Aunque ya se tenía conocimiento de los escándalos en Brasil desde el año 2012, 2011, cuando se hablaba del mensalao y del caso Petrobras. Ya se tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque todas esas empresas que han estado aquí, sobre todo Odebrecht, pero también Camargo y Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, todas esas empresas giraban alrededor de la enorme empresa petrolera brasileña, Petrobras. Y lo que hacían era disfrazar un cúmulo de dinero que Petrobras les hacía contratándolos para que después de ese dinero el señor Lula lo utilizase para comprar diputados y senadores a la hora de hacer las votaciones en el famoso mensalao. Y eso creció tanto, presidente, que les devino la imperiosa necesidad de empezar a expandirse más. Y todas esas empresas salieron al mercado de América Latina, llevadas de la mano por Lula, para que obtuvieran contratos y se siguiera generando esos recursos económicos que iban directamente al PT, al Partido de Trabajo. Y por supuesto, tenían actividades políticas encubiertas, como el Foro de Sao Paulo u otras entidades. Pero lo cierto es que servía sustantivamente para tener con su mensalao a los senadores, a los diputados, a los jueces, a los gobernadores y a casi toda la clase política brasileña. Ese es el esquema que se ha querido trasladar por parte de esas empresas a toda América Latina, para que con ese esquema toda América Latina estuviera al servicio de las empresas brasileñas. Y al estar al servicio de las empresas brasileñas, estar al servicio del Estado brasileño. Era la imposición del Estado brasileño sobre el resto de los países, presidente. Es hasta un tema de soberanía nacional lo que ha ocurrido acá. Y todos han caído. Y es cierto, se les abrían las puertas. El señor Lula venía, ¿quién le iba a decir que no? La inmensidad del Brasil, acá están mis empresas, acá están mis obras, y entraban con una fuerza enorme. Las grandes empresas de los países locales solo podían o plegarse o morir. Y por eso es que las empresas consorciadas peruanas eran grandes, pero se aprendieron de ellas. Y tenían que someterse a esa regla de juego. De manera, señor presidente, que lo que ha ocurrido aquí con la presentación del señor Kuczynski y del señor Borea es simplemente que la población ha constatado que no hay una respuesta firme que desmienta que el señor Pedro Pablo Kuczynski cobró dinero de Odebrecht a través de las empresas que maneja él en Miami, que ascienden, por lo que se sabe hasta ahora, porque son solo dos las empresas mencionadas, a casi $5 millones. El señor Kuczynski le ha expresado disculpas al país por no ser prolijo. Es decir, el gran banquero, el hombre que ha hecho fortuna a lo largo de toda su vida, integrando los más importantes bancos del mundo, que conoce el teje-maneje específico y al detalle de la vida financiera de los Estados Unidos, de Europa y de toda América Latina, resultó ser desprolijo. O sea, si eso hubiesen sabido todos sus clientes, seguramente no hubiese podido tener uno solo, pero resultó ser desprolijo. O sea, no ve inventarios, no ve cuentas, lo único que ve es su cuenta bancaria, a ver si aumenta, nada más. Porque cuando le transfirieron los $380,000, presidente, los $380,000 de parte de Westfield, o sea, su propia empresa, a su cuenta personal, y no preguntó, es porque debe estar acostumbrado a que le caiga. Y entonces, presidente, de eso el presidente ha pedido disculpas. Pero es justamente la confirmación de que el hecho sí ocurrió, y de que él lo permitió, y de que él lo fomentó. Presidente, la modalidad
no es nueva. Fundo una empresa y mi socio funda otra empresa. Y los dos nos empezamos a triangular. Yo te encargo mi empresa para que tú hagas todo tipo de acciones y tú me contratas en tu empresa para yo poder cobrar algunos dividendos. El señor Kuczynski ha mostrado, por ejemplo, esa es una novedad, ha salido hace pocos días, pero es una novedad, ha mostrado el recibo de honorarios por el cual la empresa First Capital le paga $610,000 y ahí dice, por asesoría, por H2 Olmos. Ese recibo, presidente, no tiene recepción, sello de recepción, y tampoco tiene descuento de impuestos. Es decir, los impuestos que se paga por honorarios profesionales, cuarta categoría, no tiene. Y entonces da la impresión de que lo podían haber hecho ayer. O que sea bamba. La verdad, presidente, esa prueba es una prueba encima, mal hecha y parece ser una prueba hechiza. Pero $612,000, presidente, que el señor Kuczynski no los declaró, a sabiendas que eran de Olmos. Y al saber que eran de Olmos, tenía que saber que era de Odebrecht. Y el año 2014, 2015, 2016, tenía cómo hacerlo durante la campaña electoral, pero por vergüenza no lo hizo. El señor Kuczynski ha señalado, presidente, en la televisión, en el programa que hubo el día domingo, que él, una vez terminada su función pública, el año 2006 tomó conocimiento de las acciones de su empresa. Y desde el 2006 hasta el día de ayer, el presidente nunca tomó conocimiento de todo lo que había hecho su propia empresa. Es decir, presidente, pasan 11 años, el señor Sepúlveda nunca le dice de dónde salió el dinero con el que él año a año iba recibiendo utilidades. El señor Kuczynski nunca averigua de dónde viene esa plata y recién cuando es presidente de la República y pasa un año, ahí recién empieza a decir, bueno, ¿esta plata de dónde salió? Pruébeme que no sabía, porque en realidad soy desprolijo. Eso no es creíble, presidente. Y por último, si vamos a creer que el señor es justamente lo que él ha dicho, que no es prolijo, ese para mí sería uno de los motivos sustantivos justamente para vacarlo. Porque si no puede manejar su propia empresa, que es de él solo, ¿cómo va a manejar los destinos del país, señor presidente? ¿Cómo va a poder tener el cuajo de reclamar confianza de parte de la representación nacional para que continúe en el cargo si él mismo está confesando que con una empresa de un solo accionista, que es él, no sabe lo que le sucede? Entonces, presidente, estamos frente ante un presidente ausente, frente a un presidente que no está gobernando, pero a un presidente que además es prisionero de conceptos trasnochados de cómo enfrentar las crisis políticas. Ayer ha dicho que 5 ministros han sido obligados a irse. Y quiere además, presidente, vendernos el cuento del golpe de Estado por las acusaciones constitucionales. Y yo quiero en primer lugar, presidente, poner en relieve que el autor de la acusación constitucional contra los miembros del Tribunal Constitucional está ahí sentado. Es el congresista Olachea, que es además ministro de Estado. Y lo ha hecho sobre la base de argumentos que yo comparto plenamente, presidente. Porque un tribunal constitucional que es capaz de cambiar el voto de un vocal que ya no puede defenderse ni argumentar porque tiene una enfermedad y convertir un sí en un no, aduciendo que se ha equivocado, eso, presidente, ni la tremenda corte de Tres Patines. Porque como se ha citado a Condorito, habrá que citar a Tres Patines. Ese es el nivel en el que nos ha puesto el señor Borea. Pero eso, presidente, es absolutamente probatorio de cómo es que no son los grupos de oposición los que han promovido esa acusación. Podemos estar en contra o a favor, es una prerrogativa. Pero además la han suscrito ciudadanos peruanos, que encima son marinos, son miembros de la Marina de Guerra del Perú.
¿No tienen derecho los miembros de la Marina de Guerra del Perú a plantear un recurso que está establecido en la Constitución? ¿No tienen derecho? Por el solo hecho de plantearlo, ¿es posible que se diga de que va a haber un golpe de Estado? O sea, aquí, nuevamente, la otra gran ley peruana. Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. Los amigos pueden hacer lo que quieran, acusaciones constitucionales, pueden bajarse funcionarios, pueden hacer lo que les dé la gana. Pero cuando se trata del enemigo, ahí sí, la ley. Ahí no le pongan nada, no tienen derecho a nada. La ley dura, la ley de la calle. Y eso, presidente, tiene que acabar en nuestro país. No estamos ante un monarca que pueda decir que mañana se cae el Estado y se cae el mundo. Estamos ante un ser humano en una democracia que equivale a un ciudadano al que se le ha dado una responsabilidad, y esa responsabilidad, presidente, la ha traicionado al tener un comportamiento errático y falso con relación al caso de corrupción más grande de la historia del Perú. La moción, presidente, es una moción redactada por la bancada del Frente Amplio. Y ellos han considerado en ella conceptos que quizá no sean al 100% aceptables por otras bancadas que hemos firmado, pero es que así funciona justamente el sistema en un parlamento. Uno no puede pretender que todo sea 100% de acuerdo con lo que uno piensa. Los documentos comunes deben tener planteamientos comunes que puedan ser aceptados y por eso uno firma. Porque nuestra bancada, y estoy seguro que el resto de las bancadas que han firmado también, no comulgan con ese criterio de ir hasta incluso una asamblea constituyente. Esa ya será otra propuesta de carácter político que ya verán cómo la querrán materializar los colegas del Frente Amplio. Pero este no es el tema de la discusión. El tema de la discusión es justamente la responsabilidad del jefe de Estado. Entonces, presidente, yo, pretendiendo ser breve, simplemente señalar que ya está, diría, de más entrar a repetir los argumentos de fondo. Porque como no han sido desmentidos, como no han sido desvirtuados, como están incólumes en su concreción, son evidentemente, presidente, aceptados por lo mismo y hasta se está pidiendo disculpas. De manera, presidente, que va a ser bastante difícil que entremos en un proceso en el que todo sea perdonavidas. El Congreso va a estar frente a una situación complicada, porque seguramente se le va a querer presionar y pechar y llevar a situaciones de disolver el Congreso. Presidente, dadas las circunstancias, todos los políticos estamos preparados para todas las contingencias, pero señalar, presidente, que el hecho de que se vaya un presidente de la República, como ocurrió efectivamente en Brasil, dicho sea de paso, cuando el presidente Kuczynski viajó a Brasil, lo primero que hizo fue darle la mano al presidente Temer y a decir que la vacancia que se había hecho de la señora Dilma Rousseff había sido legítima y democrática. Y fue el primer presidente en mencionarlo, lo cual está muy bien. Si el presidente Kuczynski respeta la constitución brasileña, ¿por qué no puede respetar la constitución peruana? La señora Dilma Rousseff fue vacada. Y fue vacada no por el tema del abajato, porque eso lo mencionaron de soslayo. Fue vacada porque las deudas que un grupo de bancos le tenían al Estado brasileño, ella utilizó recursos para que, como no se pagaban esas deudas, se cubriera el fondo que se necesitaba de dinero para la ejecución de determinadas obras con dinero del Estado, a la espera que después pudiera cobrarse el dinero de los bancos. Es un tema de carácter absolutamente técnico y por eso la vacaron. Y el presidente Kuczynski fue y dijo, este es un acto constitucional y democrático. ¿Por qué no sería en el Perú un acto constitucional y democrático lo mismo, presidente? ¿Por qué? Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser claros, firmes y valientes. Yo estoy notando, presidente, que el Parlamento tiene la voluntad de tomar decisiones, que pueden ser decisiones irrevocables, pero que sin duda serán decisiones valientes. Están presentes casi todos los parlamentarios y todos los que han venido en el transcurso del día, estoy seguro que estarán en la noche y votarán conscientemente, presidente. Claro, hay uno que por ahí le ha dado un patatús y otro que seguramente se le ha bajado la llanta. No puede ser todo perfecto,
Pero, presidente, esta decisión colectiva que va a tomar el Parlamento va a ser una decisión que involucre a todas las fuerzas políticas. Y al estar todas las fuerzas políticas, presidente, imbricadas allí, esas fuerzas políticas tienen que tener el compromiso de que la democracia va a continuar, de que no se van a propiciar rupturas, no se van a propiciar golpes, que si eventualmente el señor Vizcarra asume la primera magistratura, tendrá que recibir el respaldo de este Congreso, presidente. Tendrá que recibir su gabinete también el respaldo de este Congreso y darles el impulso que corresponde. El país sigue, el mundo sigue. No es verdad que el mundo se caiga, no es verdad que el Perú se vaya a caer. El Perú sigue adelante, presidente, porque el Perú es mucho más grande que las personas. El Perú es mucho más grande que cada uno de nosotros. Todos nosotros somos prescindibles, pero el Perú queda. Y para eso tenemos unas leyes que lo permiten, presidente, y con esas leyes vamos a votar con un voto de conciencia claro, preciso y firme en favor de la democracia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ahora